Hola, espero estés muy bien. Gracias por ver las reflexiones diarias de la Iglesia Bautista del Tunal. Recuerda darle like, comentar y suscribirte. No es muletilla, es porque cuando haces estas cosas en los videos de la iglesia, YouTube nos recomienda a más personas sin que tú hagas ningún otro esfuerzo. Solamente con comentar, dar like, YouTube nos va a recomendar a más personas. Es una gran forma de apoyar el canal. Hazlo con este y con todos los videos de ser necesario. De verdad te lo agradezco un montón. Venimos hablando acerca del creyente, su función, su responsabilidad, y empezamos a hablar de la iglesia. Ya hablamos de qué hacer cuando somos el único creyente en algún lugar, de cómo se fundan las iglesias, y hablamos acerca de la función de la iglesia, que fue el de hace 8 días, fue un poquito más largo de lo normal. Y basándonos en Hechos 6 dejamos claro que la función de la iglesia es predicar el evangelio y también servir los unos a los otros, siendo prioridad la predicación del evangelio. Claro, el servicio y el amor es una constante en el creyente. Estamos hablando de la función de la iglesia, no la responsabilidad individual de cada creyente. En algún momento la revisaremos, pero entendemos que conocerán que somos hijos de Dios porque nos amamos los unos a los otros. No quiero que eso tampoco quede fuera del panorama. Pero entonces, hoy quiero que hablemos acerca de algo que también pues suele ser una pregunta muy común, y es: ¿qué es mejor? ¿Una iglesia pequeña o una iglesia grande? ¿Qué debemos aspirar? ¿A iglesias pequeñitas o a mega iglesias? Pero también a veces nos pasa como hijos de Dios que juzgamos no según la palabra, sino según nuestra condición o nuestro contexto. A veces vemos iglesias con miles de personas y automáticamente consideramos que no alaban a Dios, que no predican el evangelio. Y a veces vemos iglesias muy pequeñitas, iglesias chiquiticas, que pues muestran un número muy reducido de hermanos, 10, 12, 20, 30, y también tendemos a juzgar y a decir: no, mire, eso prácticamente no es ni una iglesia. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número ideal? ¿O qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a la primera iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Jerusalén, que se funda en el libro de los Hechos. Justo después de la primera predicación, justo después de Pentecostés, Pedro ha predicado el evangelio, y aquí nos da un dato: Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La congregación, o la primera congregación de creyentes, contaba con 3,000 personas. Pero ojo, este no es el único dato numérico. Luego en Hechos capítulos 4, al arrancar Hechos 4:4, cuando Pedro y Juan son ya ante el concilio y ellos ya han venido predicando, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y ojo, en Hechos capítulos 2 nos dice de personas. Esto incluye hombres, mujeres y niños. Pero aquí en Hechos capítulo 4 nos habla solo de los varones. Así que mínimo, la iglesia de Jerusalén pudo llegar a tener 7,000 o más. Si supongamos que 5,000 y que la mayoría estén casados, o la mitad, con que solo la mitad estén casados, podríamos hablar hasta de 10,000 miembros, o 10,000 asistentes, o 10,000 creyentes congregados en la iglesia de Jerusalén. Claro, al tener 10,000 personas empiezan a surgir problemas. Por eso podemos entender que en Hechos capítulo 7 se eligen a los 7 diáconos, pero estos diáconos, los 7 solitos, no podían abarcar a todas las personas que estaban allí. Serán muchísimas personas para ser administradas o servidas solo por 7 hermanos. Y asumimos y podemos entender que estos 7 diáconos eran líderes de grupos que ayudaban con la administración de los recursos para las viudas. Ahora, bueno, miremos otro número de creyentes en la escritura. No hay. En ningún otro lugar en la escritura se menciona el número de creyentes en una iglesia local. Claro, se hace una lista de hermanos, se hace un aproximado. En algunos lugares se menciona que los hermanos están congregados en la casa de otro hermano. Esto lo vemos en Romanos capítulo 16. Desde el versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias a Dios, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Entonces asumimos que hay una iglesia en la casa de los hermanos Priscila y Aquila. Entonces no podemos decir que en esta iglesia en Roma habían 7,000 personas, pero tampoco conocemos el tamaño de su casa. Puede ser una casa muy grande, puede ser una casa pequeña. Así que la Biblia nunca vuelve a mencionar
el número de creyentes en una iglesia local. También hay que tener claro que justo después de que habían tantos creyentes en la iglesia de Jerusalén, siendo la iglesia primitiva, siendo la primera iglesia local, vino la dispersión, donde todos estos creyentes fueron enviados a muchos lugares a causa de la persecución y fundaron muchas nuevas iglesias. Recuerden, las iglesias del Nuevo Testamento no solamente fueron fundadas por los apóstoles, ni tampoco por Pablo. Por ejemplo, la iglesia de Roma se asume que no fue fundada por Pablo. Pablo los conoce, pero no es una iglesia fundada por parte de los apóstoles. Tampoco la iglesia de Antioquía, que es la primera iglesia que envía misioneros. Entonces, ¿por qué la iglesia no lo menciona? Porque no es tan importante. Es importante entender el impacto que tuvo el mensaje del Evangelio en Jerusalén. Es supremamente importante entenderlo. Pero de ahí para allá, el tamaño de la iglesia local no es tan relevante. No es tan relevante saber si en nuestra iglesia llegan 60, 70, 80, 90, 100, 300, 500, 10,000, 15,000 personas. No, lo importante es la función y que independientemente del tamaño de nuestra iglesia se esté cumpliendo la función. Pero más allá de cuestionar cómo nuestra iglesia cumple la función, es entender mi papel y mi responsabilidad en la iglesia en la cual el Señor me ha permitido estar. Si estoy en una iglesia pequeña, ¿qué nivel de compromiso requiere la iglesia? Si estoy en una iglesia grande, ¿qué nivel de compromiso requiere? Claro, tiene sus pros y tiene sus contras. Cada una va a tener sus propias ventajas y desventajas. Las iglesias pequeñas suelen ser más dinámicas, las iglesias grandes suelen ser más difíciles de modificar por su tamaño y por la cantidad de personas que hay. Pero no consideremos las desventajas, sino consideremos la razón por la cual el Señor ha permitido el tamaño de nuestra congregación y cuál es nuestra responsabilidad individual y nuestro rol en esta congregación. Lo peor que puede pasar es acostumbrarnos a nuestra iglesia y no hacer nada. Todos tenemos dones y todos hemos sido llamados a servir al Señor en santidad. Todos, sin excepción. Lo que cambia es la forma en la cual lo servimos, basado en nuestros dones, nuestros talentos y el llamado individual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sí o sí debemos estar sirviendo al Señor y compartiendo el Evangelio. Son cosas indiscutibles que debemos hacer y buscar la mejor forma de hacerlo en nuestra iglesia, sea grande o sea pequeña, sea gigantesca o no lo sea. Lo importante es si la iglesia es grande, no recostarnos en los demás hermanos. Y si la iglesia es pequeña, no abandonarla, no dejarla a su suerte o no menospreciar la labor que se está haciendo. Así que, mis amados hermanos, no nos pongamos a pensar en números. Es algo interesante ver cómo la Biblia no se preocupa por medir ciertas cosas, y es porque no es relevante. No es relevante tener presente la cantidad de personas que hemos alcanzado. Es relevante tener en cuenta para quién lo hemos hecho, que es para Cristo el Señor. Siempre recordando que el llamado es de Él, la salvación es de Él, la labor es de Él. Él nos da el querer y el hacer y Él da el resultado. Sea grande, sea mucho, sea poco, sea un auditorio lleno, sea un auditorio casi vacío o en algunos casos vacíos. El resultado lo da el Señor, no nuestro esfuerzo. Debemos depender del Señor y confiar en los resultados que Él da. Ahora, no es para que no nos esforcemos, no, nos esforzamos por amor, no por el resultado. Muchísimas gracias, mis hermanos, que tengan un muy bonito día y nos estamos hablando. Adiós.